Hola, me encuentro aquí deambulando por el límite entre el Cerro Alegre y el Cerro Concepción, camino al ascensor Reina Victoria, y aquí me llamó mucho la atención este trabajo en mosaico que hace una señorita acá, muy interesante porque ella pone en valor todo el tema de la geografía urbana, de la geografía social y del medio ambiente en Valparaíso. Siempre el rol del Océano Pacífico en este puerto que jamás fue fundado y que mira hacia el Pacífico, que son 45 cerros y una estrecha planicie litoral. Y fíjense ustedes el rol, por ejemplo, de la señalización marítima. Aquí está también de alguna manera con esto simbolizando el trabajo que históricamente ha hecho la Marina de Guerra, la Armada de Chile, la Dirección del Territorio Marítimo, a través de cautelar la vida humana en el mar a través de la señalización marítima. Eso por una parte. Y lo otro que es muy importante y yo siempre destaco es la influencia europea de los inmigrantes alemanes a través de los funiculares eléctricos o ascensores, porque fueron ellos los que trajeron la tecnología que vinculó a los cerros de Valparaíso con el estrecho bordemar, vale decir con el sector centro, donde está la calle Condel, y también con el barrio del Almendral, donde está Independencia, Colón, Chacabuco, Yungay y por supuesto la avenida Pedro Montt. Ahora, otro personaje importante que destaca esta persona, esta artesana, esta artista en el mosaico, son el rol de los gatos en Valparaíso. Fíjense ustedes que el gato siempre es un personaje bastante oportunista, que es de hábitos nocturnos, como todos sabemos. Muchas veces el gato doméstico se asilvestra acá en los cerros y es un excelente controlador biológico, porque el gato es cazador de pájaros, pero también de dos variedades de ratones que hay acá. El ratón de acequia o guarén, Ratus norvegicus, y el ratón negro, o que también se le denomina muchas veces pericote. Ese es Ratus ratus, el nombre científico. Ahora, lo otro que me parece interesante es estos trabajos en mosaico nocturno. Fíjense ustedes las estrellas, la luna llena, la bahía de Valparaíso, abierta al norte, y por supuesto también la construcción en pendiente. O sea, cómo la arquitectura y la urbanización de Valparaíso, que surge de modo espontáneo, está marcada por una topografía que es muy compleja, porque Valparaíso en estricto rigor son cientos de quebradas, son 45 cerros que miran al Océano Pacífico y un estrecho bordemar. O sea, piensen ustedes que todo este sector que hoy día está con relleno, como por ejemplo la calle Chacabuco, la calle Yungay, todo el sector que va de Pedro Montt hacia la costa son terrenos ganados al mar. Por ejemplo, todo el sector ahí de Edwards, ahí donde está el edificio de la Gran Logia de Chile, son todos terrenos de relleno, ganados al mar. Entonces, eso yo creo que es súper importante que la gente sepa cómo el hombre aprovechó esta compleja geografía y de alguna manera la optimizó. Y la otra curiosidad es que Valparaíso jamás fue fundado. Fue pensado en ser el puerto de Santiago de Chile, pero no tiene un acta fundacional. Entonces eso es muy muy importante. Ahora, yo creo que a través de esta nota educativa es muy importante que la gente sepa que acá en el Paseo Dimalov, por ejemplo, número 270, hay un lote de artistas porteños y el Gran Valparaíso en general, que a través de su oficio promueven la actividad turística. O sea, en la medida en que esto sea comercializado, sea adquirido, se activa la economía a nivel local y a nivel regional. Este es un fenómeno que a veces en apariencia no se percibe, pero es un fenómeno propio de la microeconomía, ¿ya? Entonces, en la medida en que hay seguridad, va a haber inversión y va a haber comercio. Entonces, por eso es tan importante que la gente visite esta ciudad puerto, reconozca el valor de cada uno de estos trabajos, y ojalá el Ministerio de Educación, el Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción y el Ministerio de la Cultura y las Artes pudiera otorgar una denominación de origen a todo este tipo de trabajo.
porque hay todo un tema que está totalmente olvidado, ¿ya? Y eso pasa porque a veces el modelo de gestión que existe a nivel del Estado es bastante precario, es muy limitante. Entonces afecta obviamente en este caso al pequeño artesano, al pequeño artista local de Valparaíso. Ahora, volviendo acá, yo quiero detenerme en este trabajo porque el trabajo de esta artista porteña es admirable, aparte de los mosaicos que yo ya les mostraba, también tiene trabajo en magnetos. Y yo creo que es de alta importancia, de alto interés destacar esto porque pone en valor a esta ciudad puerto del Pacífico Sur. Fíjense ustedes, hay trabajo en magnetos, ahí ustedes tienen los magnetos. Detrás, como elemento interesante, también hay murales. Por ejemplo, hay un mural de un felino sudamericano, del tigre sudamericano, que es el jaguar, que vive en Paraguay, en el norte de Argentina, en Colombia, en Venezuela y en Brasil. Y quizás lo más relevante para mí ha sido, aparte de los mosaicos que les he mostrado, también cómo los artistas de Valparaíso han rescatado algunas puertas. Fíjense ustedes este trabajo en pintura donde están estas mariposas, admirable, esta primera puerta de acceso a esta vivienda, y cómo más atrás hay una puerta bastante más antigua que debe datar de comienzos del siglo XX o de finales del siglo XIX. Fíjense ustedes, maderas nativas, uso de metales finos, etcétera. Y yo creo que es muy importante el uso del color acá también. Muy interesante el trabajo. Y este otro trabajo también, fíjense ustedes el letrero, cómo ellos combinan los colores. Tenemos también ornamentación con plantas. Tenemos este logo del Paseo Dímalo. Es muy interesante porque nos habla de la influencia europea, croata, en Valparaíso durante el siglo XIX. Y finalmente lo que yo creo que es súper importante es destacar este esfuerzo, porque son todos artistas locales del Gran Valparaíso, gente que todos los días se tiene que instalar acá, tiene que exhibir sus productos y no siempre está el apoyo que deberían recibir por parte del Estado. Porque hay que pensar que qué pasaría si, por ejemplo, este fin de semana hubiese sido lluvioso y ventoso. Entonces esto afecta a la economía. Entonces ahí hay un gran desafío de no solo del actual gobierno, sino que de las autoridades que vengan a futuro, porque aquí hay que tener un plan B, por así decirlo, y disponer de un tipo de infraestructura que le permitiera a la gente contar con una protección en caso de lluvia, de viento, de mal tiempo. Yo creo que eso es súper importante y para eso las autoridades tienen que ser sensibles. O sea, aquí es un trabajo integrado. Ministerio de Economía, el profesor Marcel, Ministerio de Economía, Ministerio de la Cultura, que aquí brilla por su ausencia, y Ministerio de Educación, porque aquí se pierde mucha plata en educación en el famoso SLEP, y sin embargo a los alumnos de distintas partes de Chile nadie los trae a conocer el Paseo Dímalo. Ahí tenemos un claro ejemplo. Y esto serviría mucho para los profesores de historia, para los profesores de artes plásticas, para los alumnos de arte que están en regiones, para estudiantes de arte de otras partes del mundo, porque este es un trabajo único. Y yo creo que el mayor valor que tiene, aparte del uso del color, fíjense ustedes, es cómo el artista en mosaico ha logrado reconocer íconos dentro de la geografía y de la cultura porteña. Por ejemplo, los ascensores, por ejemplo, las pendientes de los cerros, como la topografía, que muchas veces es un impedimento, se transforma en un elemento que le da una estructura urbana propia a la ciudad. Y finalmente el tema de la tecnología. Hay que pensar que los ascensores eléctricos se desarrollan en Valparaíso desde el final del siglo XIX. Y estos ascensores eléctricos son consecuencia de que a Valparaíso llegan inmigrantes alemanes provenientes del puerto de Hamburgo, también de la ciudad de Bremen, de Hannover y de Frankfurt. Y ellos traen la tecnología que posibilitó este desarrollo ingenieril de alto nivel en materia mecánica y eléctrica, y que
sobrevive hasta el día de hoy. Y finalmente, otro elemento importante dentro de Valparaíso, como yo les decía recién, los felinos, así como hay ratones, hay también gatos domésticos y gatos domésticos que se asilvestran, que son buenos cazadores de aves y sobre todo de ratones, de pericotes. Y también la vocación marítima, que aquí está simbolizada por la bahía de Valparaíso, por los faros, la señalización marítima, por los miradores, los distintos miradores y de alguna manera ese mirador pintado de color blanco que hay ahí y con ventanillas negras, por así decirlo, es esencialmente el camino de cintura. Ahí tenemos también un homenaje que hace la experta en mosaicos al camino de cintura. Y el camino de cintura, lo que no hay que perder de vista es que es un camino que interconectó a Valparaíso desde la segunda mitad del siglo XIX, gracias a un arquitecto chileno llamado Fermín Vivaceta, pero también permitió estratificar la ciudad. O sea, sobre el camino cintura vivía gente de escasos recursos, eran los arrabales, y bajo el camino cintura habitaba la aristocracia del puerto, principalmente en el área del Cerro Alegre, del Cerro Concepción, también en Playa Ancha, podríamos decir, y en parte en el Cerro Cordillera. Entonces ahí también un punto importante, camino cintura en la cota 100 sobre el nivel medio del mar, marcando la conectividad de la ciudad, pero también la estratificación social de Valparaíso. Y por último, el tema de los felinos, la bahía, que es una bahía abierta al norte y que está bañada por una corriente marina fría, que es la corriente de Humboldt. La corriente de Humboldt hace que nuestro mar sea más frío que lo que nos correspondería por latitud. Es decir, es una corriente marina que hace que baje la temperatura del agua del mar en 2 a 3 grados. Y eso obviamente modifica el clima, lo hace más frío, más marcado y más ventoso también. Pero esencialmente la corriente de Humboldt podríamos decir que determina que la temperatura que nos corresponde por latitud sea un poco menor, vale decir, baje en 2 a 3 grados. Situación que obviamente eso se va a ver más marcado actualmente con el cambio climático de carácter planetario. Ahí tenemos entonces los magnetos y finalmente al fondo el paseo de Imaló desde Almirante Montt, que está aquí a mi izquierda, hay mucho público, sí. Paseo de Imaló desde Almirante Montt en dirección a la estación alta del ascensor Reina Victoria. Bueno, yo le agradezco a la señorita que nos dio las facilidades para hacer esta nota y creo que es muy valioso poner en valor el trabajo a través de esta pequeña nota educativa, didáctica y también patrimonial respecto del esfuerzo anónimo de los artesanos del Gran Valparaíso.